Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Voy a contarles como mi punto de vista sobre los estados hiperandrogénicos, recordando que es una entidad muy frecuente. En la consulta, al menos 10% de las pacientes tienen alguna queja relacionada con el hiperandrogenismo. Esta diapositiva es un poquito de repaso para entender después la orientación diagnóstica. Aquí mostramos la glándula suprarrenal y mostramos cómo toda la dehidroepiandrosterona sulfato que circula proviene de la suprarrenal y casi toda la dehidroepiandrosterona, el 90%. Así que cuando nosotros medimos estas dos hormonas, estamos midiendo la función suprarrenal. La androstendiona, en cambio, viene 50% de la suprarrenal y 50% del ovario. Entonces, cuando medimos esa hormona, estamos midiendo la función de ambas. Y la testosterona que está aquí proviene de la conversión periférica de la androstendiona y 1/3 del ovario. De tal forma que cuando medimos testosterona total, estamos midiendo función del ovario y un poquito de la suprarrenal. Y recordar que en la piel, en la célula blanco, la testosterona también se convierte en dihidrotestosterona. En la célula blanco, en la piel, la piel no es capaz de convertir andrógenos a partir de moléculas simples, sino que coge los antecedentes, la dehidroepiandrosterona, la convierte en androstendiona y esta en testosterona. Y finalmente en fisiología recordar que existe la globulina transportadora de esteroides sexuales, SHBG, que aumenta con estas sustancias, estrógenos, progesterona, anticonceptivos orales, hormonas tiroideas y el embarazo mismo, y disminuye con andrógenos, insulina, glucocorticoides, con la obesidad, y hay gente que no tiene globulina transportadora de esteroides sexuales. Cada vez que esta aumenta, disminuyen los andrógenos libres, que eso es una de las cosas que hacen los anticonceptivos orales, y cada vez que disminuye, aumentan los andrógenos libres y entonces hay más efecto clínico evidente. Que consiste en que precisamente los andrógenos transforman el pelo velloso y la glándula sebácea no desarrollada en una glándula sebácea bien desarrollada y en pelo terminal. También, por ejemplo, esta es una piel del prepucio de una rata que no está expuesta a andrógenos y uno ve que no tiene casi grasa, y cuando se expone a andrógenos en la madurez se llena de sebo, de grasa. Eso también lo hacen los andrógenos. Los andrógenos actúan entonces sobre varios factores que hacen que haya maduración del folículo piloso, pero también hacen que se descamen las células epiteliales de los conductos, que es lo que lleva a la obstrucción de la glándula sebácea y al acné. En general, las causas más comunes de hiperandrogenismo están resumidas en esta diapositiva: el ovario poliquístico, que será objeto de 2 conferencias posteriores; el idiopático, que es aquel relacionado con la familia, que no tiene trastornos del ciclo y que generalmente es moderado o leve. Luego aquí tenemos el síndrome de Jairán, que ahora se ha integrado siempre al síndrome de ovarios poliquísticos, y una proporción muy pequeña se debe a hiperplasia suprarrenal congénita y una más pequeña todavía a tumores productores de andrógenos. Entonces, un poquito integrando la primera diapositiva de fisiología, es bueno pensar de la siguiente forma: hay 4 fuentes de andrógenos: el ovario, la suprarrenal, los tejidos periféricos y las fuentes exógenas. Y en el ovario y en la suprarrenal las causas pueden ser funcionales, que son las más comunes, como el síndrome de ovarios poliquísticos, todo lo relacionado con resistencia a la insulina, o tumorales, tumores productores de andrógenos. En la suprarrenal también puede haber entidades funcionales, como por ejemplo la hiperplasia suprarrenal congénita, algunos componentes del síndrome de Cushing, o tumorales, como los tumores malignos o benignos de la suprarrenal, productores de andrógenos. Otros síndromes son, nuevamente, el hiperandrogenismo idiopático, que es la piel y los órganos periféricos que convierten testosterona en dihidrotestosterona, pero hay otras enfermedades que pueden producir
hiperandrogenismo como los trastornos tiroideos, la hiperprolactinemia y medicamentos que pueden causar aumento del vello corporal. Los exógenos, por supuesto, incluyen a los andrógenos exógenos, tomados a veces porque se formulan para aumentar la libido, otras veces inadvertidamente, u otras veces porque se usan para el tratamiento, por ejemplo, de la endometriosis, como ocurre con el danazol. Desde el punto de vista clínico, ustedes saben que hay varias manifestaciones. Aquí observan hirsutismo, acné, el aspecto de ovarios poliquísticos, etcétera, y recordar que en la piel el hiperandrogenismo, la hiperinsulinemia y los factores de crecimiento insulinoides, todos actúan aumentando la transformación de testosterona en dihidrotestosterona. Y hay personas que tienen exceso de actividad de esta enzima, aunque no tengan ninguna de esas 3 o 4 cosas, y hacen hirsutismo periférico o acné o seborrea. Recordar que en algunos casos hay resistencia a la insulina, en una proporción, por ejemplo, muy alta de personas con síndrome de ovarios poliquísticos. En unos escasos casos hay tumores productores de andrógenos o hiperplasia suprarrenal, como son esas diapositivas que están viendo. Estas fotografías corresponden a 2 hermanas que vimos con hiperplasia suprarrenal congénita, un hermano y una hermana, que no habían sido tratados, el síndrome de Cushing, y personas que usan andrógenos exógenos, como este caso, que es una persona que está haciendo su, como ellos llaman, hormonización para convertirse de mujeres a hombres. Bueno, entonces, en el diagnóstico usamos todos esos datos clínicos, seguimos usando, por supuesto, el puntaje de Ferriman y Galway o el puntaje abreviado de Hatch. Miramos si hay calvicie y cómo se distribuye, miramos si hay acné y lo clasificamos en forma muy breve. Los ginecólogos no nos enredamos tanto y entonces tenemos o inflamatorias, no inflamatorias y secuelas o residuales. Y cuando hay ambigüedad genital, seguimos usando la clasificación de Prader, que consiste en que Prader 1 todo es normal, Prader 2 solo hay clitoromegalia, en el Prader 3 clitoromegalia más fusión de los labios, en el Prader 4 parece que hubiera una hipospadias y en el Prader 5 la uretra desemboca en la punta del glande. Aquí hay ejemplos, este es un Prader 2, solo clitoromegalia, un Prader 3 ya hay fusión de los labios, en el Prader 4 hay una desembocadura de la uretra como si fuera una hipospadias, y en el Prader 5 la niña parece un niño, solo que no tiene las gónadas ahí. Entonces, de acuerdo con la secuencia que vamos llevando, nosotros tenemos marcadores para cada uno de esos 4 compartimientos. Si nosotros queremos saber cómo está funcionando el ovario desde el punto de vista androgénico, lo mejor es medir la testosterona. Y la que más fácilmente se mide es la testosterona total. La más precisa sería la testosterona libre, pero tiene que ser un laboratorio que haga bien el examen. También se puede usar el índice de andrógenos o de testosterona libre, pero tiene que ser un laboratorio que mida bien la SHBG, que tampoco es fácil de medir. Si queremos medir la función suprarrenal, los 2 marcadores son la de hidroepiandrosterona sulfato y la 17-alfa-hidroxiprogesterona, que nos permite saber si hay hiperplasia suprarrenal o no. Desde el punto de vista de los andrógenos exógenos, es la historia clínica la que nos dice si la persona está consumiendo una sustancia que cause hirsutismo o un andrógeno. Y los otros órganos, por supuesto, está la piel, entonces es la historia clínica, que son antecedentes familiares, ciclos normales, fertilidad normal, pero la persona está peluda. Y otros miembros de la familia tienen signos de hiperandrogenismo. Y claro, en algunos casos hay galactorrea asociada a hiperprolactinemia, trastornos tiroideos, etc. Y el síndrome de Cushing, que es una causa de hiperandrogenismo, generalmente tiene otros signos de la enfermedad que llevan a que uno lo descarte. Tienen la hipertensión, tienen la obesidad central, la jiba, la cara de luna, etc. Entonces uno encuentra muchos esquemas de diagnóstico complejos. Este es el último que sacaron en la evaluación del hirsutismo y uno ve esto y entonces dice, ¿y ahora qué hago?
Entonces yo les digo, no hagan eso. Mire, hagan esto, que es lo que yo llevo haciendo 30 años y siempre funciona. Hay 4 marcadores porque hay 4 compartimientos. Uno que es lo periférico y las otras causas. Una buena historia clínica y un examen físico nos dicen eso. Otro que es un marcador del funcionamiento del ovario, la testosterona total. Otro que es de la suprarrenal, la 17-alfa-hidroxiprogesterona. Y otro de la suprarrenal, la de hidroepiandrosterona sulfato. Punto. Pidan esas 3 cosas y hagan una buena historia clínica. Ahora, ¿cómo se interpretan? Empecemos entonces. Historia clínica. ¿Es positiva para medicamentos? Pues entonces es el medicamento. Suspéndalo si se puede, porque no siempre se puede suspender. ¿Es positiva para antecedentes familiares? La paciente tiene ciclos regulares, cumplidos, ovula y se embaraza. Eso es un hirsutismo periférico o familiar o como lo quieran ver. Eso es un exceso de actividad periférica de 5-alfa reductasa. ¿Es sugestivo de enfermedad de Cushing? Tiene todos esos signos clínicos de la fotografía. Aquí están 3 formas de hacer el diagnóstico. Midan el cortisol libre en orina de 24 horas, es el mejor examen. Y por encima de 90 microgramos por decilitro, eso es una enfermedad de Cushing, o un síndrome de Cushing, más exactamente. O mídanlo en saliva, pero se mide a las 11 a 12 pm, más de 0,13 microgramos por decilitro, ojo. O mídalo en la sangre, pero despierto a la medianoche, más de 7,5 microgramos por decilitro. Cualquiera de los 3 que hagan, si sale alterado, sospechen un síndrome de Cushing. Ahora vamos a analizar los otros marcadores. Testosterona total. Midan la testosterona total. Si les da por encima de 200 nanogramos por decilitro, o lo que es lo mismo, 2 nanogramos por mililitro, sospechen un tumor del ovario. Llamen a un médico. Si está por debajo, es un trastorno funcional, punto. O sea, es un síndrome ovario poliquístico, es una hiperplasia suprarrenal, es cualquier cosa, resistencia a la insulina, hipertecosis, cualquier otra cosa. Algo parecido pasa con la 17-alfa-hidroxiprogesterona. Se mide en la fase folicular temprana, o sea, en el 3.º, 4.º o 5.º día. Si está por debajo de 2 nanogramos por mililitro, mire que es la misma cifra de la testosterona total, seguramente no tiene hiperplasia suprarrenal. Si está entre 3 y 8, podría tener hiperplasia suprarrenal. Hay que hacer una prueba de estimulación con ACTH. Y si sale positiva, es decir, la 17-hidroxiprogesterona se eleva por encima de 1000, seguramente es una hiperplasia suprarrenal congénita. O si la basal de entrada ya le salió por encima de 8 nanogramos por mililitro. Y finalmente la de hidroepiandrosterona sulfato. Si les sale el resultado por encima de 600 microgramos por decilitro, se trata de un tumor productor de andrógenos de la glándula suprarrenal. Hay que llamar a otro médico. Y si está por debajo de eso, seguramente es un trastorno funcional, una hiperplasia suprarrenal, una enfermedad de Cushing, o sea, un síndrome de Cushing, etcétera, pero no es una enfermedad tumoral. Ahora bien, si lograron medir bien la SHBG en un laboratorio bien estandarizado, esta es la formulita para calcular el índice de andrógenos libres. Arriba, si el informe se lo dan en nanogramos por decilitro la testosterona y en nanomoles la SHBG. Y abajo, si ambas están en nanomoles, es dividir la testosterona sobre la SHBG. Y aquí están los valores normales. Las mujeres deben tener un índice de andrógenos libres de 7 a 10. También existen pruebas dinámicas, pero esto ya le corresponde como al especialista en el área endocrinológica, esto ya se sale un poquito de las manos y solo se las quiero mencionar brevemente. Por ejemplo, les damos anticonceptivos orales o análogos de la GnRH y si los andrógenos bajan, entonces nosotros decimos, esos andrógenos dependen de la LH. Y además se suprimen cuando yo suprimo la LH, entonces no debe ser un tumor, porque los tumores no les importa nada, ellos producen andrógenos independientemente, autónomamente. La dexametasona, cuando tenemos una sospecha alta de síndrome de Cushing, hacemos una prueba de supresión con dexametasona, le damos dexametasona por la nochecita. Si se suprime el cortisol, no es un síndrome de Cushing.
Y es que acuérdense que hay cosas que parecen síndrome de Cushing, la obesidad misma, la depresión, el alcoholismo aumentan el cortisol. Otra prueba que ya les mencioné es la prueba de ACTH, cuando la 17-alfa-hidroxiprogesterona esté entre 2, 3 y 6, o sea, eso acá hay una prueba de estimulación. También a veces inyectamos análogos de la GnRH para medir 17-alfa-hidroxiprogesterona, tratando de ver si es un problema de hiperplasia o no, cuando tenemos dudas. Ahora pues ya hay biología molecular. Bueno, si suprime la 17-alfa-hidroxiprogesterona, ¿sí?, es positiva la prueba, es un síndrome ovarios poliquísticos. Si no suprime, es la suprarrenal, porque los análogos de la GnRH no tienen nada que ver con la suprarrenal. Bueno, entonces es como por darles ejemplos de lo que nosotros hacemos. Y en concordancia con todo lo que he dicho, pues hay 4 compartimientos, estas son las formas que tenemos de manejarlo. El compartimiento ovárico, si es funcional el hiperandrogenismo, usamos anticonceptivos orales combinados. O espironolactona, combinada con anticonceptivos orales combinados, o solita si la persona no tiene riesgo de quedar embarazada. A veces usamos otros antiandrógenos, como el acetato de ciproterona sola, y a veces análogos de la GnRH. Todo depende de los costos que pueda soportar la persona, el sistema de salud y de los efectos colaterales que la persona prefiera, en general anticonceptivos orales. Si es un tumor del ovario hay que operarla, lo mismo que si es un tumor de la suprarrenal. Para los trastornos de la suprarrenal también usamos anticonceptivos orales. A veces usamos corticoides para la hiperplasia suprarrenal congénita, no siempre, y para el Cushing depende de la causa específica. En los hiperandrogenismos exógenos, si se puede suspender lo que la persona toma, se suspende. Y en las otras causas, en el hirsutismo periférico, también usamos anticonceptivos orales, también usamos antiandrógenos, medidas cosméticas, etcétera. Si es hiperprolactinemia, tratamos la hiperprolactinemia, si es un trastorno tiroideo, tratamos el trastorno tiroideo. Estos son los fundamentos, o más fácil acá. Cuando usamos un anticonceptivo oral, tenemos un estrógeno que aumenta la síntesis de SHBG, lo cual disminuye los andrógenos libres. También tenemos una progestina que produce una retroalimentación negativa disminuyendo la LH. Y algunos de los componentes progestacionales de un anticonceptivo oral inhiben la 5-alfa reductasa o inhiben la unión de los andrógenos a su receptor, es decir, son antiandrógenos periféricos. Entonces, por eso funcionan los anticonceptivos orales. Todos funcionan, no solamente los que tienen moléculas antiandrogénicas. Estas son las más antiandrogénicas, las 4 más antiandrogénicas. Todas se comparan con la ciproterona, que le dan un valor de 100, un valor de 40 el dienogés, un valor como de 20 la drospirerona y la clormainona. Pero todos funcionan. Mire, estas diapositivas del Cochrane muestran comparaciones con metformina y después comparaciones entre anticonceptivos. La metformina es buenísima para mejorar los triglicéridos, bajar la insulina, mejorar la resistencia a la insulina, pero es regulimbis para el tratamiento del hiperandrogenismo y de hecho no baja ni la testosterona. Entonces, unas por otras. Así que ya hay restricción para el uso de la metformina. Mejora más la testosterona libre. Gracias. Esta es una diapositiva que les muestra una comparación de un anticonceptivo normal, 20 microgramos de etinilestradiol y levonorgestrel versus placebo, y también hay versus antiandrógenos, y da lo mismo, cualquiera que usemos sirve. Y ahora les traigo de la última guía que salió de ovario poliquístico unas 4 o 5 consejos, no más, como 5 o 6, y ahí ya terminamos. Para el diagnóstico, y miren que todas son sugerencias, o sea que la evidencia con que se cuenta todavía es muy mala. Diagnóstico: investigar niveles de andrógenos en todas las mujeres con puntaje de hirsutismo anormal. Hasta hace unos años, solo hirsutismo moderado o severo. Entonces, les traigo lo que ha cambiado. Entonces, ahora no. Todo puntaje anormal, investíguenlo. Es una cosa nueva que está surgiendo. Sugerencias todas. Cuando la testosterona total sea normal, usted está investigando y la testosterona es normal, y usted encuentra evidencia de que el pelo está creciendo moderadamente o severamente, haga una testosterona libre.
pero en un laboratorio que sirva. De tratamiento, la mayoría de las pacientes comenzar con anticonceptivos combinados orales. O sea, eso sigue siendo la base de nuestro tratamiento. Sin embargo, quienes deseen un tratamiento cosmético adicional, que lo hagan. Si es leve y no hay evidencia de otros trastornos, como por ejemplo del ciclo, usted puede usar cualquier aproximación, los anticonceptivos orales o lo cosmético o estético, solamente, si es leve. Si no están buscando fertilidad, la terapia inicial de pacientes con hirsutismo moderado a severo son los anticonceptivos orales. Y a veces empezar simultáneamente anticonceptivos orales y un antiandrógeno como la espironolactona, si es severo de entrada el hirsutismo o el acné, o si la paciente no ha respondido previamente a tratamientos de solo anticonceptivos orales. Entonces siempre empezar solo anticonceptivos y solo en casos graves de un anticonceptivo y espironolactona. Bueno, aquí abajo, en las pacientes que tienen riesgo de tromboembolismo venoso o tromboembolismo pulmonar, por ejemplo obesas o pacientes mayores, entonces usar anticonceptivos que tengan 20 microgramos de etinilestradiol. Nunca dar un tratamiento por menos de 6 meses antes de agregar otro o cambiar el medicamento, mínimo 6 meses. Y en las mujeres que ya han tenido estrés porque los signos son muy severos o que no han tenido mejoría, como acabo de explicar, usar anticonceptivos y antiandrógenos. Y finalmente, esta guía puso sugerencia en contra de usar agentes sensibilizantes a la insulina para el solo propósito de manejar el hiperandrogenismo. O sea, que tiene hirsutismo, entonces le damos metformina. No, está en contra de eso. Yo estaba en contra desde hace como 20 años de eso. Los análogos de la GnRH, excepto en mujeres con severa hiperandrogenemia, que a veces nosotros encontramos sobre todo la hipertecosis ovárica, que tiene elevada la androstendiona más que la testosterona, solo en esos casos empezar análogos de la GnRH como primera medida, como primera línea de acción. Y la terapia tópica antiandrogénica, sugerencia en contra. Eso de usar antiandrógenos en pomadas, cremas y todo eso, sugerencia en contra. Eso es todo. Muchas gracias.